Es importantísimo el que tengamos este aislamiento social. Hay gente que le es complejo, lo entiendo, pero afortunadamente, insisto, hoy contamos con tecnologías. Hoy, por ejemplo, incluso hasta la reunión de pauta que hacemos en el matinal se puede realizar a través de esta plataforma, a través de redes sociales. Y hay muchas aplicaciones para aquello. Está Skype, está Zoom. Hay una gran cantidad de posibilidades para que usted pueda tomar todos los resguardos necesarios. Y como he dicho en tantas ocasiones, acá nos tenemos que cuidar entre todos. La prevención es algo colectivo, no es algo individual, lamentablemente. Todos debemos preocuparnos de esto. Para hablar de este y otros temas, y obviamente llevarlo hasta la parte legal, voy a presentar a continuación a nuestro abogado penalista. Ya nos acompaña el destacado Luis Gálvez Astudillo. Luis Gálvez, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos junto a Kenneth Santana, que nos acompaña desde su casa en este matinal que se realiza desde 3 locaciones distintas. Mira qué presupuesto tenemos. Bien, y por todas las aplicaciones, ¿cierto? Por supuesto, Así multiplataformas. Esta llamada tiene una razón de ser. Primero, copuchar un poco de tu casa y todo eso. ¿Qué será eso que tienes ahí atrás? Eso es una de las... ¿Qué será que no estoy bien? Mira, tiene muchos libros, Lucho, ahí para instruirse correctamente. Es un cuadro nomás. Es un cuadro, lo que está pintado. Unos pocos libros, digamos, jurídicos que puedo tener acá en la casa y, bueno, tratando de uno de acomodarse en un lugar donde también llegue mejor la señal. Hay un problema también con eso. Entonces, como están todas las personas obviamente en su domicilio, la señal tiende a caerse y eso dificulta, digamos, todo el sistema online, digamos, de estudio de los niños, de nosotros mismos que estamos informando. Es un problema, pero bueno, hay que esperar que esto se vaya mejorando y podamos entregar la información como lo estamos haciendo. Mira, Bueno, la segunda razón por la que te llamamos después de copuchar es comentar este caso de la señora que, habiendo sido diagnosticada que estaba positiva para coronavirus, ella bajó del tercer piso del Mall Alto Las Condes y se fue al Jumbo, que estaba en el primer piso, a hacer sus compras para entrarse en cuarentena. Si los empleados de Integra Médica nos llaman a seguridad y se arma todo aquel aparataje en el mall, y hubiese contagiado no sé cuántas personas. Claro, la pregunta es, ¿qué penas puede tener esta persona por este tipo de actitudes, Luis Gálvez? Kenia, Mario, la verdad que estamos ante un hecho que realmente no resiste justificación. Es una prueba de lo insensible que puede llegar a ser una persona, con el agravante que ella es médico, trabaja, es funcionaria pública, pertenece a la red sanitaria, entiendo que es funcionaria del CONPID. Efectivamente. Por lo tanto, explicaciones que uno ha escuchado, que han trascendido en prensa por parte de su marido, de que estaba casi de alta, casi no tenía el virus, casi ya había pasado su periodo de riesgo, contagio, rayan en lo absurdo y sigue dando cuenta de que en esa familia nunca han entendido nada de lo que significa esta pandemia. Dicho eso, claramente arriesga sanciones tanto penales como administrativas. En principio, respondiéndole derechamente a Mario, el artículo 318 del Código Penal sanciona estas conductas de la persona que es contagiante, que sabe que está en un riesgo potencial, que está diagnosticada, que con ánimo, con intención, con dolo, como se dice en derecho penal, va a un supermercado, se expone a terceros, coloca en riesgo la salud pública, arriesga penas que van desde los 61 días hasta los 540 días de presidio, más multa que puede llegar hasta las 20 unidades tributarias mensuales. Es decir, ya tenemos en materia penal una investigación, hay una querella presentada, entiendo yo, por el Ministerio del Interior por este tipo penal. Además, arriesga una sanción a través de la autoridad sanitaria que está establecida en el Código Sanitario a través de su artículo 174, con penas que pueden llegar hasta las 1000 unidades tributarias mensuales. Esa pena no obsta la sanción penal porque es una sanción administrativa, es decir, estamos hablando cerca de 50 millones de pesos. Luego hay otras aristas que aún no se han investigado y por esto este caso es bastante simbólico desde el punto de vista de la reacción de la autoridad. Muy bien que se cree, Mario, Kenia, muy bien que
ellos señalen claramente que van a buscar las penas máximas, ya sea de la autoridad sanitaria y también en la parte penal. Pero ojo, ¿con qué permiso salieron? Ayer se dijo por parte de su marido que había obtenido un permiso en la comisaría virtual. Por lo tanto, ojo, se está viendo muchas infracciones respecto de la autorización de estos permisos que son utilizados para otro tipo de evento. Por ejemplo, claro, se pide visitar a un familiar que está, por ejemplo, en una situación crítica o que debe volver a un domicilio determinado, se cambia el domicilio y se va a un carrete. Eso hay que aclararlo. En este caso también, ¿con qué permiso salió el marido o su hijo? Ojo, estaban al lado de su madre que estaba diagnosticada con COVID-19 y ellos sí estuvieron en el supermercado y sí realizaron las compras. ¿Ellos incumplieron la cuarentena? Oye, hay varias preguntas que surgen. Claro, bueno, antes de pasar a la familia, hablábamos hace un momento que esta mujer, nos queda claro ya, es funcionaria del CONPIN, además es una profesional del área de la salud. ¿Estas agravantes involucran a que la pena podría ser un poco mayor o no? En principio, Mario, no, porque el agravante respecto de los funcionarios públicos y de los profesionales en este caso médicos, solamente son agravantes cuando cometen delito en el ejercicio de su profesión. Perfecto. En este caso, ella tiene una responsabilidad penal como persona normal. Es agravante desde el punto de vista de lo que llamamos nosotros un mayor disvalor de acción, es decir, la conducta esperada de un profesional de la salud que tiene su estudio, la información y tiene la expertise que todos nosotros no manejamos. Obviamente la norma para ella le es más exigible que a una persona que no tenga ese conocimiento. Es como que un abogado trate de alegar cierta ignorancia de un punto de la ley. No es lo mismo la exigencia de ese conocimiento que le vamos a exigir al abogado o al médico que se le vamos a exigir al que no es experto en la materia respecto de la cual se le va a aplicar una disposición legal. Por lo tanto, que diga que estaba casi de alta, la verdad es que es una burla para todos. Claro. A ver, Luis, una preguntita. Cuando este proceso ya se inició y se inicia a partir de la querella, de la denuncia, ¿verdad que sí? Dentro de tu experiencia, sabemos que cada caso es individual, particular. ¿Cuánto crees tú que se va a demorar en saber ya cuál es la sentencia definitiva? Kenia, la verdad que estas investigaciones no son de largo tiempo. ¿Por qué? Porque son delitos prácticamente que se configuran con la infracción. Una persona tiene el diagnóstico y claramente está absolutamente prohibida su circulación, prohibida. Si ella, siendo médico, está contagiada, expone al resto a contagio de COVID-19, comete la infracción. ¿Qué es lo que tiene que investigar el Ministerio Público en definitiva? Primero, con qué justificación ella sale de su domicilio. Luego, si ella tenía o su grupo familiar tenían otras autorizaciones para ir al supermercado. También tendrá que indagar la licencia médica posterior que se le otorgó. Recordemos que el alta médica ella no se lo dieron, le otorgaron una licencia por 7 días más para analizar, entiendo, una imagen que tenían que la habían tomado. Todo eso va a significar en definitiva que la tesis del casi de alta se va a caer y acá se va a configurar obviamente en definitiva ante los tribunales. Que esto vaya a terminar con sentencia definitiva condenatoria, la verdad que lo veo muy difícil porque las salidas que propone el sistema penal para casos como estos, ya los conocemos, son distintas a la condena. Y lo más probable es que esto termine con las multas sí, que se van a aplicar tanto en la sede penal como administrativa. Ok, va a quedar en multa entonces, según tu visión. Ahora, estamos claros a lo que se expone penalmente la mujer. Pero ahora pasemos a la familia, al marido que, si bien es cierto, él no fue sometido al examen, tengo entendido, sí, estando muy cerca de una persona eventualmente contagiada, fue al supermercado, estuvo en contacto. ¿Cuándo tendría que ir a cuarentena también? ¿Él se expone a alguna pena también o no? Ahí es súper atinente esa pregunta porque la verdad que hay que indagar si el permiso que solicitó fue para acompañarla ella al médico o fue para ir a hacer las compras al supermercado.
y a ese supermercado en particular. Recordemos que los permisos tienen por definición, son exclusivos y excluyentes para lo que usted lo está pidiendo, no para ser usado en actividades distintas. Por eso tienen un plazo perentorio y además están sujetos a ciertos requisitos formales una vez que usted ingresa con su clave única, porque la clave única es su firma, autentifica todo lo que usted está diciendo. Y si el marido o cualquier persona hace una declaración mentirosa, falsa, dentro de esa petición de permiso, está cometiendo un delito. Y ahí la situación se agrava, porque si no estamos frente a un permiso debidamente solicitado y en ese permiso hay una declaración falsa, un testimonio falso del solicitante, comete un delito de falsedad. Y ese delito tiene penas más altas, que van desde los 61 días hasta los 3 años de presidio. Y si usted le suma otra infracción sanitaria por no respetar la cuarentena, acá podríamos estar derechamente en un riesgo de penas que podrían ser efectivas, penas privativas de libertad. A ver, Luis, una persona que ya ha sido diagnosticada o que vive con alguien diagnosticado, o sea, una persona que está en cuarentena, al momento de solicitar un permiso a Carabineros, ¿está en la obligación de dar esta información? Mi esposa está diagnosticada, yo estoy diagnosticado, o mis hijos y yo estamos en cuarentena. ¿Es obligación o la información acerca del COVID-19 es privada? ¿No estoy obligado a revelarla? Esa es una gran pregunta y es un debate que tienen hasta el día de hoy las autoridades kenianas. Y es relevante porque en definitiva hay en juego varias garantías constitucionales acá. Es un poquito más denso este debate, pero sí, es lo más importante. En definitiva, ¿qué se dice? Mire, tenemos una ley que dice que protege los datos personales, los datos sensibles, que son los datos de las personas y específicamente lo que dice en relación con la salud de la persona, la ficha clínica, todo lo que significa su diagnóstico, son de carácter privado, ¿cierto? En eso estamos todos de acuerdo. Además, hay una ley que viene a proteger los derechos de los pacientes y que establece también esta privacidad, este derecho que yo tengo, digamos, que no me lo pueden tocar, de revelar mi información a terceros. Eso está zanjado, la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia han sido claros. Esa información es un dato sensible, la información médica es privada, es del paciente. Solamente el paciente puede renunciar a entregar esa información. ¿Me sigue? Pero correcto. ¿Qué ocurre en este caso en puntual? Cuando estamos hablando de una pandemia, existen ciertos datos sensibles que sí la autoridad sanitaria está obligada a manejar. Por ejemplo, quiénes son los contagiados con el COVID-19. ¿Por qué con eso se toman medidas para controlar que efectivamente estén cumpliendo la cuarentena y además poder, obviamente, generar y aplicar las sanciones penales que correspondan a quienes infrinjan, digamos, esta cuarentena obligatoria por este diagnóstico? ¿Cuál es el problema que tenemos? Y que reclaman todos los alcaldes, que ellos no tienen acceso a esa información de quiénes son los pacientes que están diagnosticados con el COVID-19 para hacer ellos un seguimiento, tener por lo menos georreferencialmente dónde están ubicados y además para poder hacer un efectivo control de esta situación de estos pacientes. Pero dentro de este conflicto constitucional está el derecho y la protección de la salud de todos. Y ahí uno dice, a ver, esto puede tener algún grado de flexibilización para que las autoridades tengan conocimiento de este diagnóstico, puedan tomar medidas preventivas a tiempo. Si me pregunta a mí, desde el punto de vista del derecho constitucional, yo creo que esa discusión es un poco ya... está resuelta. ¿Por qué? Sí. Porque está resuelta por el interés superior, y el interés superior es el interés general, no es el privado, no es el particular. Y acá se discute, a ver, un centro de salud tiene obligación de entregar esa información a la autoridad sanitaria, tiene la obligación. La autoridad sanitaria se la puede entregar a la municipalidad y a los alcaldes, por supuesto. ¿Sabe por qué, Kenia? Porque ellos manejan datos sensibles a través de la ficha de protección social, a través de del Banco Unificado de Datos, a través de varias información que le entregan las propias policías y carabineros, tienen información que son datos sensibles de las personas. Entonces no se entiende por qué otra autoridad no puede, obviamente, manejar esa información
con el resguardo, obviamente manteniendo el secreto para terceros, pero no para la autoridad, para que efectivamente se pueda seguir adelante con este seguimiento de estas personas. Y además existe una excusa o un eximente legal en nuestro Código Penal que dice que nadie puede cometer un delito cuando en el ejercicio de su propia profesión, oficio o cargo hace o comete una acción que puede incluso significar una infracción a un reglamento o a una ley, como sería la Ley de Protección de Datos Privados o la que resguarda los derechos del paciente. Entonces la pregunta de Mario y a la pregunta de Kenia, ¿está obligado a señalarlo cuando solicita el permiso? Derechamente no. No, eso no lo puede hacer porque la autoridad no lo solicita tampoco. El tema es que de sentido común, si mi señora está en cuarentena porque está diagnosticada con COVID-19, no me voy a ir a exponer yo con mi grupo familiar a un supermercado. Claro. Entonces nuevamente entramos... ¿Se puede regular todo? No, ¿cómo vamos a regular hasta temas de ese nivel de comprensión que por favor, es tan de sentido común que no requiere ni siquiera algún estudio, alguna preparación, ni siquiera un tratamiento especial para explicar a una persona de que si usted está al lado de una persona que tiene este coronavirus, no puede salir porque puede exponer a terceros? Porque si esa persona, ese médico que estuvo en ese supermercado, se tocó con una persona de tercera edad que tenía unas patologías de base y esa persona muere, ¿qué iba a decir ese médico responsable pero estaba casi de alta? No, esa persona murió por su culpa, su responsabilidad. Y eso es lo que sanciona la norma. Ese peligro que está generando con su actitud irresponsable de estar, digamos, en un lugar donde nunca debió haber estado. Luis Gálvez, pasemos a otra área que también tiene relación con... Mario, ¿Sí? Mario, discúlpame, antes de pasar a la próxima área, me quedó una duda entonces con relación a lo que, desde el Ministerio de Salud Pública se le entregue esta información sensible a los alcaldes, porque vimos lo que pasó con Katy Barriga y la información que dio primero recibida directamente desde el Ministerio de Salud, se adelantó a darla antes de la conferencia de prensa del ministro y luego da una información que no era verificada y que nos mantuvo entretenido todo el fin de semana entre los dimes y diretes. Esta podría ser una razón para que no se entregue información sensible, porque los alcaldes, que bien deberían poder manejar con discreción las informaciones que reciben y seguir los canales de transmisión de esta información, que son los voceros del Ministerio de Salud o del gobierno, a veces tienen incontinencia verbal. Bueno, lamentablemente el caso de la alcaldesa Maipú, Katy Barriga, no solamente incontinencia verbal, estamos ya al límite de lo que puede ser una falta de probidad evidente por entregar información que no es confirmada, subir videos del cementerio, pasar a llevar a su familia. La verdad que no tiene límite y raya incluso la farándula de algo que es tan serio como es una pandemia. Por lo tanto, el llamado siempre es a que se dé la información. Yo soy de los partidarios que la información tiene que entregarse. Hay canales autorizados, claro, ese es el ministro de Justicia, la vocería que han establecido, pero también, Kenia, cuando la información es errática, cuando la información tiene un desfase importante, cuando hay duda razonable de la información que se está entregando, nosotros, digamos, como ciudadanos, no podemos estar cerrados a una única información cuando es de esa calidad. Y está bien que surjan nuevas informaciones que nos permitan a nosotros corroborar la oficial, pero con responsabilidad, no subiendo la foto al Face, no notificando situaciones tan graves por Instagram, no que una persona como el marido de ella, que es diputado, tenga la posibilidad de tuitearse con el presidente de la República por un tema que involucra a su señora, que cometió una responsabilidad como alcaldesa, como autoridad. Lo cierto es que esto realmente escapa mucho de la seriedad y de lo que se trata esto. Es realmente un tema que uno lo podría analizar desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, pero no desde el punto de vista tan serio que se requiere de salud pública como es lo que estamos hablando nosotros. Bueno, hay otro tema que está en la palestra que tiene relación también con el derecho. Ya se había anunciado por distintos canales
que está esta posibilidad de que algunos reos, algunas de las personas que están privadas de libertad, cambien su pena a reclusión domiciliaria mientras vivimos esta crisis, esta pandemia del coronavirus. Esto volvió a estar nuevamente en la palestra por el escándalo que hubo durante el fin de semana en la cárcel de Puente Alto. Desde lo penal, desde lo jurídico, ¿está bien enfocado esto? ¿Debería avanzar? A ver, Mario, desde el punto de vista humanitario, uno puede justificar todas las medidas que hice en relación con que una persona que nos ha sido condenada, mientras no se dicte la sentencia que la declare culpable de un delito, pueda cumplir su pena en libertad. Esa es la base, es el principio de toda sociedad democrática de derecho. La presunción de inocencia, yo cumplo las medidas cautelares en libertad mientras no se derriba esa presunción de inocencia y no hay un tribunal que me declare mi culpabilidad, porque si no, podría entenderse que está cumpliendo una pena anticipadamente, ¿cierto? Y hay riesgos también de personas que han estado privadas de libertad y han resultado inocentes. Esa es la regla general. Por excepción, la prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica cuando no se cumplen ciertos requisitos necesarios para que esa persona esté en libertad. Por ejemplo, que constituya un peligro para la seguridad de la sociedad, que constituya un riesgo y un peligro evidente para la propia víctima o el ofendido con el delito, y además cuando exista riesgo que los fines del procedimiento de la investigación van a ser entorpecidos, dañados si esta persona está libre. La persona que puede estar, si está en libertad, va a destruir información que la puede incriminar y eso va a perjudicar una investigación penal. En Chile la prisión preventiva se decreta cuando se cumplen algunos de estos presupuestos. No se decreta por otra cosa. Por lo tanto, todas las prisiones preventivas que en Chile se decretan no son por razones religiosas, políticas, y de otra índole o hechos ajenos a los legalmente establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Entonces, Mario, eso para que todos lo tengan claro, si una persona está en prisión preventiva, lo está porque lo decretó un juez de garantía, lo revisó la Corte y que en su momento la tiene que haber confirmado porque la encontró con COVID-19, no es una causal de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva. Eso es así, es una regla. Lo único que genera esta circunstancia nueva, que es de la pandemia, es evitar el contagio en una población penal de alto riesgo, por el hacinamiento, por todas las circunstancias que uno conoce de la realidad carcelaria. Pero si Gendarmería, dentro de sus obligaciones, que tiene no solamente ser garante de que esas personas permanezcan privadas de libertad, tiene que asegurarles sus otras garantías constitucionales, como es el derecho a la salud y obviamente todo lo que involucra la dignidad de toda persona, que no la han perdido. Y dentro de esas medidas, Gendarmería tiene que darle la alternativa al tribunal. ¿Para qué? Para que una persona que esté contagiada con el COVID-19 cumpla la prisión preventiva de manera aislada, sin colocar en riesgo la población penal. Eso en principio. Si Gendarmería no puede hacer eso, obviamente ahí va a generar un conflicto, un problema institucional de no poder responder, ¿me entiendo? De no poder dar un servicio de salud. Pero eso no significa que una persona por ese solo hecho tenga que cumplir una sanción o en este caso una medida cautelar en libertad. Hay muchos enfermos y pacientes críticos en las cárceles en Chile, personas que padecen patologías base con síntomas bastante importantes. Estamos hablando de personas que pueden ser, tienen problemas al riñón, que requieren diálisis, y esas personas no están en libertad con una cautelar de arresto domiciliario por ese solo hecho. Cumplen la sanción, cumplen la medida cautelar, privado de libertad, pero tiene que garantizarle Gendarmería su derecho a la salud. Ahora, si hay un incidente relacionado por la falta de servicio, la responsabilidad va a ser de Gendarmería y obviamente va a ser del Estado. Pero eso no significa un cambio o una mutación de la medida cautelar. ¿Qué es lo que hemos visto ahora en los debates en los tribunales de garantía? Efectivamente, se está pidiendo revisión de medida cautelar. En este caso, se dio ayer esta persona que resultó positivo para el COVID-19 en Puente Alto.
¿cierto? Claro. Sí. ¿Qué dijo el tribunal? Mantuvo la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque esta persona era un riesgo y era un peligro principalmente para la víctima, que era una persona, entiendo yo, de 80 años, era el padre de este imputado, el cual había sido agredido en reiteradas oportunidades por esta persona, había sido formalizado por varios delitos, entiendo, en el contexto de violencia intrafamiliar y además el delito de desacato. Por lo tanto, ¿cómo un tribunal puede sustituir una prisión preventiva por un arresto domiciliario total sin pensar en los derechos, en este caso, o en la seguridad de la propia víctima? Por eso, digamos, el razonamiento del tribunal para mí fue claro, concreto, en cuanto el COVID-19 por sí no es causal de cambio de medida cautelar. Entonces, Luis, si no es causal de cambio de medida cautelar, mucho menos podemos decir lo que sería causal para un indulto. Bueno, para el indulto tampoco es una causal en sí mismo. Lo que pasa es que el adulto tiene también un carácter humanitario y se aplica el indulto para personas que están condenadas y solamente respecto de rango de edad bastante elevado, y para delitos que no son delitos de mayor intensificación penal en cuanto a la gravedad, pero tampoco están así que ni Mario, tiene letra chica. A ver. Porque el indulto dice, mire, no se le va a aplicar a los delitos de lesa humanidad, no se va a aplicar a la violación con secuestro, al secuestro calificado, el parricidio, el infanticidio, a todos esos delitos que por razones, digamos, obvias, nadie va a estar pensando en una persona que comete esos delitos con pena de presidio perpetuo calificado vaya a optar a un beneficio de esta naturaleza. Pero deja fuera, y por lo tanto es aplicable a todos los delitos de robo. ¿Y cuál es el mayor delito que provoca daño en la sociedad? El delito de robo con intimidación, robo en lugar habitado, robo con violencia, robo por sorpresa, que son los delitos por los cuales está preso casi el 80-90% de la población penal en Chile. Uh-huh. Y eso sí puede tener un impacto, aunque sean de un grupo de 60, 65 años de edad, que con la mitad de la pena ya puede optar a un cambio de medida, de pena, ojo, de pena, esto una pena, ya son presos rematados, donde ya una condena, aquí no hay derecho a pataleo, nada, está efectivamente siendo indultado o conmutada la pena, se le cambia. Wow. Y a las personas mayores, obviamente, de 65 años, recuperan inmediatamente su libertad por un arresto domiciliario. Pero también tiene otras consecuencias, Mario, y déjeme decirle esto. Lo mismo con las medidas cautelares. ¿Quién las controla? ¿Quién asegura a esa persona que va a estar con arresto domiciliario si sale libre al otro día y aparece cometiendo un delito, una violación, un robo con intimidación? Vamos a colocarle un brazalete que ya sabemos que no tiene ninguna eficacia, que es fácil burlarlo. Ese es un dato interesante porque, honestamente, como me imagino gran parte de la población, uno se imagina que el famoso brazalete te entrega cierta seguridad. Tú me dices que no es así. No, de hecho no es así porque los informes técnicos lo dicen así. Mario, para que una persona cumpla un arresto domiciliario, primero, bajo el control del monitoreo telemático a través de estos famosos brazaletes, primero se exige que exista idoneidad respecto del dispositivo en el domicilio. Es decir, que la señal llegue al domicilio. Si no llega, no se puede, definitivamente. Wow. Segundo, esto está entregado prácticamente a la voluntad de la persona que tiene puesto ese aparatito, porque si se lo saca y sale, o si o busca la fórmula para que esto no funcione, va a generar obviamente una alerta que el aparato no está funcionando, pero hay que salir a buscarlo. Claro. Se tiene que emitir una orden de detención, va a haber un periodo, digamos, donde esta persona va a estar dándose a la fuga y no va a ser ubicado. Y lo otro, hay lugares donde no llega la señal. Por ejemplo, si el tipo está en 1 metro, la señal no llega. Si hay puntos ciegos donde la señal se pierde. Entonces, la garantía del monitoreo telemático, la verdad que deja bastantes dudas en su aplicación y por eso no ha sido una medida eficaz. Y lo otro, la capacidad técnica para este monitoreo telemático no está. Y como no está, no lo plantea el indulto. Ninguna de estas normas plantea que una persona que va a recuperar su libertad va a quedar bajo este control. Ninguna.
nos falta todavía para poder llegar ahí. Hay algo que hemos notado y es que después de la aparición del COVID-19 en Chile, los delitos, como estamos hablando ahora de robo con intimidación, robo en lugar, el robo en las casas se ha visto casi totalmente, diría yo, mermado. Muy pocos cuando era, como dices tú, el delito de mayor abundancia en Chile, quizás no el de mayor connotación, pero están abundando los robos a los malls cerrados, a las tiendas. En esta semana, en el fin de semana pasado, vimos un robo bastante grande, por decirlo así, a un mall cerca de la Florida, y gracias a papá Dios que los carabineros pudieron tomar 11 de los 15 que estaban involucrados en este robo. ¿Existiría algún aumento de sanción por este aprovechamiento de los delincuentes? Aprovechando que realmente hasta los guardias necesitan cuarentena. Aprovecharse y entrar a lugares así que están solos. Se modificó hace poco el Código Penal y se establecieron penas más elevadas para todos los delitos relacionados con situaciones de estado de emergencia, cuando las personas cometen estos robos en lugar no habitado, aprovechándose de los tumultos, aprovechándose, digamos, de los saqueos en masa. Pero acá hay otro tipo de delincuencia, una delincuencia organizada que ataca a puntos determinados en base a la falta de vigilancia que existe en esos lugares. Sí. Esos delitos por sí, digamos, no son agravados en términos específicos, pero existe una agravante genérica cuando se comete un delito en situaciones de calamidad pública o catástrofe, digamos. Acá estamos en un estado de excepción y se podría aplicar una circunstancia agravante particular. Pero déjame decirte, Kenia, que las penas son bastante elevadas para los delitos. Entonces, si uno aplica bien la norma, como debe aplicarse, el fiscal perfectamente puede decir esto es una pena para robo en lugar no habitado que llega hasta 5 años, pero además concurre el agravante de ser un grupo que forma parte de una agrupación delincuente que se dedica a esto y le sumamos la pena en un grado. Y eso lo dice el Código Penal. Y ya la pena llega hasta los 10 años. Y yo creo que 10 años ya con eso es suficiente para mantener encerradas a estas personas. Y además el tribunal por eso los dejó a todos en prisión preventiva. El tribunal no tuvo reparo en el COVID ni nada. Son personas que son un peligro para la seguridad de la sociedad y se decretó la prisión preventiva. Entonces no hay que perderse. A veces las penas... Hay un concepto errado generalmente y lamentable se difunde en los medios también erradamente por parte del Ministerio Público. Yo de hecho se lo escuché a Fiscal Nacional. Los fiscales no pueden pedir prisión preventiva cuando la persona no tiene antecedentes penales y la pena que se le va a aplicar la pueda cumplir en libertad. Eso es una mentira, eso no es así. Si no, no existiría ninguna prisión preventiva por ley a pena inferior a los 5 años. Una persona puede estar en prisión preventiva por cualquier delito, si es considerado un peligro para la seguridad de la víctima. Las lesiones en violencia intrafamiliar tienen penas de 61 días, bajita. Pero esa persona es un riesgo para la víctima. Y si vuelve a la casa, hay un peligro de un femicidio, un peligro potencial. No va a quedar libre porque no tiene antecedentes penales, va a quedar en prisión preventiva. Lo mismo si comete un delito de desacato. Desacato es decir, cuando me decretan la prohibición de acercarme al lugar donde vive mi cónyuge o mi hijo, a los cuales yo le ejercí violencia intrafamiliar, y luego voy de nuevo y trato de ingresar nuevamente al domicilio y nuevamente comete ese delito. Eso es desacato y tiene penas que van elevadísimas hasta los 5 años. Entonces, no es una ecuación real que una persona no tenga antecedentes penales para que se cumpla en libertad todas las medidas cautelares, incluso la pena. Perfectamente, como insisto, y valga la redundancia, se puede decretar la prisión preventiva. Wow, en realidad es un tema bastante complejo todo lo que involucra estas medidas que se están aplicando con respecto al coronavirus. Luis, pero hay un punto aquí, sí. Antes de despedirle a Luis, hay un punto aquí, o sea, no el estado de catástrofe en el que estamos, de excepción constitucional, puede agravar las penas que en otras circunstancias serían de otro nivel o simplemente o queda todo igual para los que cometen delitos durante este tiempo. No existe una circunstancia agravante genérica que se pueda aplicar a todos por igual. No existe el agravante de cometer el delito en estado de calamidad pública o en estado de excepción constitucional como catástrofe. No existe. Lo que existe sí una disposición especial que dice cuando se cometen delitos en situaciones de catástrofe, que es un agravante genérica, un agravante que se podría aplicar o no, o sí o no, la verdad es que es discutible.
Pero lo que sí, obviamente, se pueden aplicar todas estas otras circunstancias, digamos, agravantes del Código Penal, si la persona es reincidente, se lo cometió el delito, digamos, usando armas, se lo cometió en despoblado, etcétera. El artículo, digamos, 12 del Código Penal tiene como 19 agravantes. Es cosa de ponerse un poco creativo y claro. Ahora que se recoja el juez de garantía también va a formar parte del debate. Pero ¿con qué me quedo? Y yo creo que es lo importante, que el COVID-19 es un virus que forma parte, digamos, de un tema mayor, que es esta pandemia, y todas las personas que están diagnosticadas no pueden salir a la calle, no pueden andar contagiando porque cometen el delito, catálogo de delitos que ya he informado, y además si usted miente la declaración que está dando para obtener un permiso de salida diaria, de estos permisos provisorios para ir a comprar, y no va a comprar, o dice que va a ir a un domicilio y va a otro domicilio, comete otro delito con pena, ojo, que son hasta 3 años, y eso sí que es más grave, y también con multa hasta 20 unidades tributarias mensual. Así que a respetar las normas, respetar las órdenes de autoridad, respetar obviamente los toques de queda, etcétera. Y el tema de la libertad de los imputados con COVID-19, ya Mario, yo creo que nos quedó claro, lo vimos todos. Si Gendarmería tiene la obligación de generar espacios que no puedan tener un impacto en la demás población penal cuando hay riesgo de contagio. Eso es claro. Lo de la libertad se va a discutir caso a caso, como está ocurriendo en los tribunales. Luis Gálvez, queremos agradecerte este contacto que has tenido con nosotros, nos tenés contigo. En este momento aparecen en pantalla tanto la página web como el teléfono para tener contacto con el estudio de abogados de Luis Gálvez. Muchas gracias, Luis. Que tenga una tranquila cuarentena. Chao, Mario. Chao, Kenia. Nosotros en Tener Contigo